El día de hoy vamos a hablar de la etapa intermedia. ¿Por qué es importante esta circunstancia? Como hemos visto, el procedimiento penal avanza por fases, por etapas, por momentos. Y parte de ello va a ser, piénsenlo así, primero tuvimos una investigación inicial que fue formalizada por medio de un auto de vinculación a proceso y abrió una etapa de investigación complementaria. En la etapa de investigación complementaria pudimos aportar nuevos elementos probatorios. ¿Con qué finalidad? Uno, permitir que se presente una acusación, o dos, solicitar un no ejercicio de la acción penal o un sobreseimiento. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Vamos a ver los dos puntos que pueden acontecer. Bueno, ya vimos que la etapa de investigación complementaria se tiene que cerrar. ¿Recuerdan? Fue lo último que vimos la sesión anterior. El cierre de la investigación complementaria, la prórroga de investigación o en su momento la reapertura de la investigación. ¿Recuerdan eso? Muy bien. Ya que hemos llegado hasta este punto, pues debemos de pensar que el Ministerio Público puede realizar dos actividades. En un primer lugar, podrá solicitar perdónenme, ya cerrada la investigación, puede presentar una acusación formal respecto del sujeto investigado, que en este momento se llamará acusado. ¿Estamos? Ya el sujeto vinculado pasará a ser un acusado. Aquí les decía en algún momento, dígame, Lidia. Gracias, maestro. Nada más una duda. Aquí ya deja de llamarse imputado y ya se convierte en acusado. Ya que se presente la acusación, sí, esto se le llama en la doctrina como metamorfosis del imputado. La ley que nos dice, le vamos a llamar genéricamente imputado a lo largo de todo el proceso. Pero la doctrina nos dice, cada acto pues va cambiando el estatus jurídico de la persona. Piénsenlo así, cuando yo llego a mi audiencia inicial, pues, todavía no soy imputado, apenas estoy investigado, ¿están de acuerdo? ¿Cuándo me vuelvo imputado? Pues hasta que me realizan una imputación en audiencia inicial. Y después seré un vinculado. Y ya después pasaré a ser acusado para posteriormente ser procesado. A esto de esta antigüedad se le ha llamado la metamorfosis del sujeto, en este caso de la parte material en el proceso penal. Vamos cambiando nuestro estatus. ¿Sí se nota esto? Entonces, si se presenta una acusación formal, seré acusado. Muy bien, ya veremos los requisitos de la acusación y veremos que se abre con ella
la etapa intermedia. Pero antes de entrar a la etapa intermedia, pues necesitamos hablar del supuesto negativo. ¿Cuál será el supuesto negativo? Pues que no se presente una acusación o, presentada la acusación, no podamos abrir la etapa intermedia. Veamos estos supuestos. Abran, por favor, su Código Nacional de Procedimientos Penales. Y sitúense en el artículo, denme un segundo, dejen abro mi código. Ok. Vean ustedes el artículo 324. El artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos va a indicar cuáles son las actividades que puede realizar el Ministerio Público concluida la investigación complementaria. Es decir, no va a presentar acusación siempre, en teoría. Ya veremos que el Ministerio Público presenta acusación aunque no tenga datos de prueba, elementos de prueba, ni nada, pero pues si yo ya tengo a alguien detenido, no tengo que meter a la cárcel. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, veamos cuáles son los supuestos. Karen, ¿me ayuda a darle lectura a este artículo? Claro. Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público, dentro de los 15 días siguientes, deberá, fracción primera, solicitar el sobreseimiento parcial o total. Fracción segunda, solicitar la suspensión del proceso o, fracción tercera, formular acusación. ¿Ok? Entonces tenemos tres hipótesis normativas distintas. Uno, podrá pedir un sobreseimiento, con lo cual ustedes saben, pues el proceso ya no avanzará, no se abre otra fase. ¿Estamos? Hoy vamos a hablar del sobreseimiento. Dos, podrá solicitar la suspensión del proceso. Ya veremos cuáles son las causales de suspensión. Pero igual, se detiene el proceso y no podemos avanzar. Y la tercera, que digamos que es el cauce normal, se presenta acusación y abrimos etapa intermedia. ¿Estamos? Veamos lo siguiente. Hablemos de, a ver, déjenme un segundito. Creo que empecemos con la suspensión. Vamos a hablar de la suspensión, nada más. Denme un segundo. Para establecer cuáles son los supuestos de suspensión. Denme un segundito. A ver. ¿Qué quiero especificar aquí? Nada más. Hablemos. Aquí está, suspensión. Miren. Hablemos de este
elemento. ¿Cuándo se puede suspender legalmente un procedimiento? Aquí vamos a entender que pueden existir diversas hipótesis. Vamos a analizar qué pasa con nuestro ¿cuándo se puede realizar la suspensión? Primero que nada, suspender el procedimiento, vamos a entender que no lo da por terminado, ni se va a pronunciar respecto del fondo del asunto, sino que únicamente se va a referir a que existe un obstáculo legal que nos impide avanzar a la siguiente fase, en este caso, a la fase intermedia. Vamos a ver que taxativamente nuestra ley establece cuándo se suspende el procedimiento. Muy bien. Y veamos cuál de todos estos supuestos será el que puede plantear el Ministerio Público en este momento, porque hay algunos que no son aplicables. ¿Estamos? Veamos primero los supuestos de suspensión del procedimiento. Vamos a tener los siguientes, miren. En primer lugar, tenemos que habrá cabida una suspensión del procedimiento cuando exista una recusación o excusa del órgano jurisdiccional que conozca del caso. Esto es así por mandato expreso de la norma. El artículo 42 del Código Nacional nos indica. ¿Me ayudas a leerlo, Roberto? El 42. ¿42 de cuál, perdón? Del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos en procedimiento penal. Voy. No vaya usted a leer ley de telecomunicaciones porque tal vez no sea la norma. A ver. Efectos de la recusación y excusa. El juez o magistrado recusado se abstendrá de seguir conociendo de la audiencia correspondiente, ordenará la suspensión de la misma y solo podrá realizar aquellos actos de mero trámite o urgentes que no admitan dilación. La ¿Listo? Hasta ahí. Supuesto de suspensión, pero parece claro que no aplicaría en este supuesto. ¿No? Entonces, pues esta suspensión, ¿cuándo se hace valer esta suspensión? Pues cuando presento una recusación ante el juez que esté conociendo en virtud de que se den alguno de los impedimentos legales que señale la propia ley. Es lógico que si yo estoy señalando que está viciada tu imparcialidad, pues no sigas conociendo y suspendas. ¿Están de acuerdo? En lo que resolvemos jurídicamente si vas a conocer o no. Entonces, este supuesto, insisto, me cuesta trabajo imaginar una hipótesis donde lo vas a plantear después de investigación, una vez cerrada la investigación complementaria. Normalmente esto lo planteamos en la propia audiencia, cuando conocemos al juez. ¿Estamos? Y te da un plazo ahí, sin mal no recuerdo, creo que son dentro de las 48 horas, a que tienes conocimiento del impedimento.
¿Qué supuesto podría darse? Pues que el Ministerio Público, al realizar la investigación complementaria, descubra algún impedimento del juez de control y lo haga valer como causal de recusación. Pero, por lo menos en Ciudad de México, vamos a ver que el juez de control, pues no será el mismo juez el que nos vincula que el juez que lleve el intermedio. Hay otros lugares, hay otros estados donde el juez de control que conoció de la vinculación conoce hasta el auto de apertura a juicio. Allá en Chilpancingo, ¿cómo es, Sócrates? Justo así, doctor, desde la inicial hasta la intermedia, salvo que pues, con lo comisionen para juicio oral en otra ciudad, pues ya le toca conocer a otro juez, pero por regla general es el mismo juez. El mismo desde que vinculó hasta el auto de apertura a juicio. Ok, acá en Ciudad de México no tenemos eso. Cada audiencia se le, digámoslo así, se le turna, se le sortea a un juez distinto. Así que del auto de vinculación al auto de apertura te pueden caer 2 o 3 jueces distintos. Eso puede ser bueno, puede ser malo, dependerá. Ahora les daré un ejemplo donde por lo menos a mí me pareció bueno. Fíjese usted, me vincula proceso un juez A y solicité sobreseimiento y conoce un juez B que no estaba contaminado y no sabía nada del caso. Ya lo verán. Incluso el propio juez dice, pues a mí explíquenme todo porque yo no sé nada. Si yo le pido el sobreseimiento al mismo juez que ya me vinculó, pues posiblemente él me va a decir que no. ¿O qué piensa usted? Entonces, ahorita que veamos sobreseimiento, veremos estas circunstancias. Pero bueno, este primer supuesto, insisto, no me parece que lo podamos aplicar acá. Siguiente supuesto jurídico de suspensión. Se va a referir a la audiencia inicial. Por favor, léanme el artículo 307. ¿Quién me ayuda? 307 del Código Nacional, Roberto. Procedimientos penales. Yo le ayudo. Ah, gracias. Voy. Y no vayan a estar leyendo el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares porque pues, no nos vamos a entender. Ahí va. Audiencia inicial. En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad. Se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su defensor. La víctima u ofendido o su asesor jurídico podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia. ¿Ahí termina? Sí, Ay, perdóname. Sí, sí. ¿307 liste? sí. A ver, y no dice, en el caso que el Ministerio Público, O la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. ahí está, perdón, no escuché esa partecita. Es del Código Nacional de Procedimientos Penales. Exacto. Ahí estamos hablando justo de una suspensión, pero ¿suspensión de qué? De la audiencia inicial.
tampoco estamos en el supuesto de suspensión del proceso. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? Que hay distintos momentos en los que vamos a suspender un acto procedimental, en este caso una audiencia. Bueno, en este y en el pasado, pero no es el supuesto que estamos viendo. ¿Sí queda claro? Aquí se va a suspender la audiencia inicial y continuará en su momento. El siguiente supuesto que vamos a ver es igual suspensión de audiencia inicial, que ya me imagino ustedes ya están como que percibiendo cuál es. El artículo 309. Igual, hablamos de suspender la audiencia inicial en virtud de que se solicita el plazo constitucional. Jurídicamente, ¿qué pasa ahí? La audiencia queda iniciada, ¿están de acuerdo? Se continúa con ella, únicamente suspendemos, porque tengo que resolver en un plazo máximo de 144 horas. Tampoco es el supuesto que nos interesa. Entonces, ¿a qué suspensión se va a referir este artículo? ¿Cuál es la que se puede pedir o podrá solicitar el Ministerio Público después de cerrada la investigación? Ayúdenme, por favor, con la lectura del artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Me ayuda, por favor, Rubí? Y estas serán las que puede establecer el Ministerio Público. Bueno, las tiene que hacer valer y el único que va a decretar la suspensión será el juez o la jueza. ¿Sale? Veamos. Rubí, ¿lo tiene a la mano? Sí, artículo 131, obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones. Perdóneme, Fracción primera, vigilar. perdóneme. Le dije 131, perdón. Sí. 331. Ahí va. Suspensión del proceso. El Es. juez de control competente decretará la suspensión del proceso cuando, fracción primera, se decrete la sustracción del imputado a la acción de la justicia. Fracción segunda, se descubra que el delito es de aquellos respecto de los cuales no se puede proceder sin que sean satisfechos determinados requisitos y estos no se hubieran cumplido. Tercero, el imputado adquiera algún trastorno mental temporal durante el proceso. O cuarto, en los demás casos que la ley señale. Entonces aquí tenemos las causales de suspensión del procedimiento que impiden la continuación. Veámoslo nuevamente. ¿Quién es el único sujeto legitimado para pedirlo? El Ministerio Público. ¿Queda claro? ¿Cuándo lo va a pedir? Cerrada la investigación complementaria. Y únicamente se puede hacer cuando acontezca alguna de estas cuatro hipótesis. Primero, exista sustracción del imputado. ¿Queda claro? Les voy a compartir un documento, o no recuerdo si se los mandé al chat. No, no se los he mandado. Les voy a compartir un documento que se llama Estándar de Valoración para un dictado de orden de aprehensión y formas de conducción del imputado o reconducción del imputado a la audiencia. En este se hace un análisis de todas estas figuras. Y dentro de ello van a encontrar ustedes la hipótesis de la sustracción de la justicia. Cuando hay una sustracción, es decir, ya no me presento, ya no voy a las audiencias,
pues tendrá que haber una forma de reconducción al proceso, ¿no? Tenemos que atraer al angelito que ya no quiere venir. ¿Estamos? Entonces, vean este documento, déjense los mando de una vez. Y justo se habla de este estándar probatorio que ustedes, hasta donde recuerdo, no le han puesto atención a eso. ¿Estoy en lo correcto o no? En sus exámenes leí que, pero parece que no les di esa clase. Cuando les pregunto cuál es el estándar probatorio para una orden de cateo, me dicen, pues el estándar bien estandaroso, maestro. ¿Y cuál es el estándar para que te quieren una orden de aprehensión? Pues así, que lo pidan y pues ya el juez dice, pues sí, se te da y ya. Pónganle atención a los estándares, porque si no, ¿cómo impugnan las cosas? ¿Están de acuerdo? Es importantísimo ver, entender cómo el juez tiene que valorar las pruebas de conformidad con lo mandatado por la ley. No si el juez viene de buenas o de malas. Lo mismo tenemos que analizar referente, piense usted, al estándar probatorio para que se te conceda un sobreseimiento. O sea, esto de los estándares, créanme que les va a ayudar bastante, ¿eh? Para su ejercicio profesional y para comprender el fenómeno. Ya les estoy mandando el documento, díganme por favor si les llegó. Este documento lo desarrollé pues, para poder impugnar cuando me giren una orden de aprehensión o cuando no giren una orden de aprehensión. Les compartí una apelación que hice en virtud de que no se me concedió, bueno, no a mí, al Ministerio Público, la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Eso no se los compartí. Ok, en un ratillo se las doy. Justo en ese caso, que soy asesor jurídico, ¿sí se acuerdan que aquí me dijeron, el asesor jurídico no hace nada, maestro? Usted nada más anda haciéndole al cuento, pinche payaso. Ok, pues en ese caso tuve que impugnar la negativa de la prisión preventiva. Se me concede la razón y se ordena que se presente el angelito para debatir la imposición de la prisión justificada, para darle cumplimiento a una sentencia de sal. Obviamente, el sujeto activo del delito no se presenta. Pues, ¿ustedes se presentarían? Pues yo no. ¿Están de acuerdo? Es un homicidio calificado y una tentativa de homicidio calificado. Estamos hablando de cuántos años de frescobote. ¿Qué les gusta? ¿40? Así bajita la mano. Promueve su amparo y en el amparo él señala que es indebida la resolución de la sala porque A, B, C, D, F, G. Y justo para personarme a ese amparo como tercero interesado, el argumento que le doy al juez de distrito es, a ver, la resolución de la sala, donde ordena la prisión preventiva, ha sido sustituida jurídicamente por resolución diversa. Cuando el imputado no se presentó a una audiencia, a pesar de estar debidamente citado,
ya no estamos ante una medida cautelar, sino estamos en presencia de una hipótesis distinta, que es la reconducción. Se le tuvo por sustraído de la acción de la justicia. Se ordena la suspensión del proceso y se gira una orden de reaprehensión. Por lo tanto, el amparo que promovió debe de sobreseerse. ¿Sí me estoy explicando en esto? Entonces, justo para ello, les va a servir todo este análisis que les envío, donde van a encontrar toda esta explicación, ¿sale? Son algunas páginas, ¿no? ¿Cuántas páginas tiene esto? 21 páginas que les van a servir para entender esta circunstancia. Y ya, si usted es asesor, pues utilícelo. Si se cumplieron los requisitos, debe de girarse la orden de aprehensión, porque recuerden que la negativa del orden de aprehensión es impugnable. ¿Sí se acuerdan de eso? Y otra vez viene mi pregunta, ¿cómo impugno una negativa de orden de aprehensión si no sé cuál es el estándar probatorio que se debe de cubrir? No sé si estoy siendo claro con mi recomendación. Entender los estándares probatorios en el procedimiento les va a ayudar mucho, principalmente cuando impugnen cosas. Pero debo de entender cuál es el que debo de cubrir al plantear mis peticiones. ¿Estamos? Entonces, bueno, aquí lo tienen y aquí van a ver todo el tema de la sustracción. Ante ello, pues es lógico que tengamos que suspender el proceso si no está el invitado principal, ¿no? Si hay una sustracción, pues no podemos continuar el proceso. ¿Cuánto tiempo se va a detener? Pues hasta que lo volvamos a prender o prescriba la acción penal. ¿Queda claro? Segundo supuesto, se descubra que el delito es de aquellos de los cuales no puede proceder si no son satisfechos determinados requisitos y estos no se hubieran cumplido. Fíjense usted, en mi etapa de investigación inicial, cuando hice la imputación, pensé que el delito no requería querella, pero ahora que ya hice la complementaria me di cuenta que es de lo que requieren querella. Pues vamos a suspender hasta que se cumpla este requisito procedimental. ¿Sí queda claro? Y ya vimos los supuestos cuando el delito requiere querella, ¿Estamos? O cualquier otro. Si es necesario primero una declaratoria de perjuicio al Estado, pues esperemos a que se dé y ya después continúa nuestro proceso. Ahí la suspensión dense cuenta que será más corta. Después tenemos 3, el imputado adquiere algún trastorno mental temporal durante el proceso. Nunca he visto un caso de estos, pero pues la ley lo contempla, ¿no? Por algún motivo padeces alguna afectación en tus funciones neurológicas que te vuelve inimputable. ¿Podremos seguir el proceso? No. ¿Queda claro? Ahora, es distinto que lo adquieras en la complementaria a que ya lo padezcas desde la audiencia inicial. ¿Han escuchado ustedes el caso de este jovencillo? Bueno, 19 años para mí es un niño, del CCH Sur, el agresor, que la defensa intentó establecer, me parece, alguna cuestión de inimputabilidad. Fíjense que es distinto de lo que estoy platicando. Pero ¿qué va a ocurrir ahí?
pues si se establece la inimputabilidad, se tendrá que seguir un proceso, se suspende el que llevamos y se seguirá proceso para inimputables. Muy bien. Y el cuarto supuesto, en los demás casos que señale la ley. Por lo tanto, ¿cuáles son las causales de suspensión que podrá hacer valer el Ministerio Público al cierre de la investigación? Únicamente estos 4 supuestos. ¿Dudas hasta aquí? Todo claro. Ok, es que es maravilloso. Entonces pasemos al siguiente supuesto del artículo. Hablemos del sobreseimiento. Muy bien. ¿Cómo se va a plantear un sobreseimiento? Miren, les voy a compartir una escaleta. Recuerden que yo sugiero que utilicen las escaletas para preparar sus audiencias, pero también pueden ir así a la Viva México sin código y sin nada. Yo creo que la segunda opción es la mejor, pero la primera tal vez les sirva de algo. Esta escaleta que preparé, se las voy a enviar con la audiencia posterior. ¿Por qué? Piense usted que cuando está haciendo su escaleta, usted está imaginando lo que va a pasar. Y en la audiencia a veces las cosas cambian. Ustedes van a notar que en la escaleta yo me voy por una causal de sobreseimiento. Y el juez me decreta por diversa causal. Y en la escaleta usted va a notar que tengo las dos causales, una u otra. Al momento de la audiencia decido irme por una. Y el juez me dice, no, eso que estás diciendo no es así, pero yo oficiosamente te doy la otra. Creo que no fue correcto como lo hace el juez, porque a mí me parece que no se da la causal que él estableció. Estamos, pero eso ya lo platicaremos adelante, ya que vean la escaleta y ya que vean la audiencia. ¿Estamos? Aquí se logró el sobreseimiento. Pero bueno, pues habrá que analizar que son pocos, bueno, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Tal vez en otros lados sea distinto, pero lo que a mí me toca ver es que normalmente no hay sobreseimientos. El juez de control dice, no, vámonos a juicio y allá te peleas. Entonces, miren, les envío la escaleta. Y el escrito de solicitud. Es decir, cómo se pide la audiencia y después la escaleta, cómo la preparamos para que después vean la resolución. Y en este caso, como se me concedió la apelación, perdón, se me concedió el sobreseimiento, pues les comparto la apelación del Ministerio Público, mi apelación adhesiva y la sentencia de sala, donde confirma el sobreseimiento. ¿Para qué? Pues para que tenga usted el chisme completo. ¿Queda claro? Y incluso Lidio, usted amablemente hizo favor de enviarme un correo, creo ayer, lo medio empecé a ver, donde me hace como una relatoría de un caso. Sí, lo platicábamos hace un par de clases, el tema de Sabas, por abuso del policía de la PBI, que me interesó mucho porque, como le decía al principio, no le entendí por qué cuando el juez la juez decretó la no vinculación y usted aún así la apeló, y después entendí por el tema de la tipicidad, ¿no? Entonces, me puse a revisar todos los documentos en la secuela procesal y demás,
Y pues dice ahí incluso la audiencia también la revisé y la incluí en este documentito como a título de resumen. Entonces, creo que solamente estaba esperando la resolución la última resolución me parece que ustedes solicitaban precisamente ¿cómo se llama? El sobreseimiento. Entonces, pero me pareció muy interesante y por eso hice ahí ese ejercicio también de análisis y de repaso del caso. Ok, bueno, qué bueno. Y justo pues ahí les mandé pues todo el caso para que ustedes lo vean, ¿no? Porque a veces los nuestros nada más compartimos lo que nos conviene. Yo les mando todo, hasta cuando me mandan a la chingada. Ustedes véanlo y no siempre se gana. Aquí el tema justo es ese, ¿no? Cuando comparto casos así, normalmente me dicen, pero ¿qué apelas si te dieron no vinculación? Tú nada más eres pedero. No, porque como les expliqué en su momento, un auto de no vinculación a proceso tiene estos efectos, pero yo te hice valer una causal de extinción consistente en una tipicidad y te pronunciaste de manera incompleta. Si esto prospera, ¿cuál es la consecuencia? Un sobreseimiento total del caso. De ahí la importancia del sobreseimiento, que es lo que voy a estudiar a continuación. Entonces, sí, para mí es muy importante esta, esta, la impugnación de estos aspectos. Muy bien. A ver, miren. Les estoy enviando, pues aquí igual, si gustan hacer así, sus relatorías, sus cosas. Eh, yo no concibo el procedimiento sin la práctica, ¿eh? La teoría se tiene que aplicar en la práctica. Ustedes ven que lo que yo les vengo a decir aquí, lo aplico en mis procesos. Dígame, Lidio. Gracias, maestro. Le quería consultar en cuanto a ese asunto de Sabas. Me llamó también mucho la atención el aspecto de la actitud que condujo la juez durante esta audiencia de control que, pues, no los dejaba hablar a ustedes, se enojaba por si su compañero defensor se quitó el cubrebocas para rascarse la nariz, o sea, cosas así. Digo, también entiendo que la MP la hizo enojar porque no sabía, no iba preparada, pero además le dio muchas oportunidades hizo 2 o 3 recesos para que la MP, ordenara sus documentos y ordenara lo que iba a decir. Estuvo corrigiendo la plana varias veces. En ese sentido, ¿hay digo, puede haber alguna queja o ante bueno, en ese tiempo al Consejo de la Judicatura contra este tipo de particularidades, como en este caso de la actitud de la juez? A mí me parece que no habría lugar a queja, mi opinión, porque si bien nos puede parecer irrespetuosa la actitud, no creo que haya sido particularmente hacia uno al otro, ¿no? Yo, por lo menos lo que yo percibí que el pedo era contra todos, tanto el Ministerio Público contra mí, contra mi colega, si pasaba una mosca también le gritaban, entonces yo no vi una particularidad, pues es la forma que tiene de dirigir señoría, pero pues a mí me parece que dentro de lo que cabe, eso yo no le veo tema. ¿Por qué? Porque las quejas requieren causales específicas. Igual, derecho administrativo sancionador se rige por el principio de tipicidad. Entonces, pues esta conducta, lo que me llega ahora en la mente, no veo que pueda encuadrar en ninguno de los supuestos de responsabilidad. Entonces, yo no vería motivo de queja. Si bien, pues, es el modo de conducirse de señoría, pues, no, ahí yo no le veo tema. A mí lo que me preocupa más,
y le digo que este amparo actualmente está en revisión con posibilidad de llegar a la corte, es el tema del listoncito en la toga. Ahí me parece que sí hay una afectación a la parcialidad. Incluso si usted leyó la sentencia de sala, pues prácticamente me dicen que estoy loco, que estoy mal de mi cabeza, que el símbolo es bueno per se y que qué bueno que salen y que lo hagan. Bueno, y si me pongo otro símbolo, también va a estar bien. No sé. Entonces, ¿cuáles son los símbolos buenos y cuáles son los símbolos malos? Si salgo a dirigir audiencias aquí con un chalequito guinda, o uno que diga C, J, N, G, también no hay problema. No, de hecho, el análisis que hacía usted lo comentábamos la vez pasada de, los juzgados donde hay o había, hasta, alusiones religiosas, que también hace usted, invoca ese símil, ¿no? Con relación al listón que llevaba la juez. Aunque por otro lado, digo, sí pudiera implicar alguna tendencia de imparcialidad, De que es lo que usted, parcialidad. de Parcialidad. imparcialidad, cierto, que es lo que usted justamente invoca y alega. Pero por otro lado, por ejemplo, cuando la MPL pidió que la causa se llevara con perspectiva de género, la juez le corrigió ahí también la plena de la MP, le dijo que para eso había también requisitos específicos para que se puedan llevar eh, con perspectiva de género, no solamente por el hecho de ser mujer. Entonces, digo ahí como que no sé si eso implique que haya medio corregido un poco la plana y haya sido imparcial, pero pues ciertamente, digo, a fin de cuentas, como usted decía, como defensor, pues invocó esa alusión al día naranja. Y pues bueno, a mí me parece que va a estar interesante ver cómo resuelven. No, el tema que ni siquiera la audiencia fue el día naranja. O sea, creo que que señoría sale con esto a presidir. O sea, pues es como la del Tribunal Electoral, que siempre que es un caso, donde puede estar implicado género, pone unos lentes, no recuerdo ahora de qué color, en su escritorio. A mí me parece que el juzgador no tiene que demostrar ningún tipo de ideología, ninguno, aunque yo esté de acuerdo, porque eso violenta la imparcialidad. Pero bueno, ya en este bendito país, imparcialidad de un juzgador, pues ya es un unicornio que vamos a encontrar cada 1000 años. ¿Estamos de acuerdo? Pero bueno, aquí está el planteamiento porque creo que esto lo tenemos que discutir en los juzgados. Y la apariencia de imparcialidad es una garantía justo de la tutela jurídica, judicial, efectiva. Si el juez no es imparcial, no hay Estado de Derecho. De ahí que se haya planteado este argumento en su momento. Pues yo no sé qué van a resolver actualmente. Me parece que el argumento es más tomado como el abogado nada más está haciendo pedo, un listoncito naranja no pasa nada. E incluso me he encontrado, porque esto lo he platicado, lo he puesto sobre la mesa de debate en varias ocasiones, donde me dicen, está bien que salgan a dirigir audiencias así. Pues ya son cuestiones, ¿no? Yo lo que siempre les digo, recuerden que en el sistema nacional socialista se salían a presidir audiencias con una crucecita también. Y en su momento ese símbolo era bueno y representaba
el trabajo, la sociedad y la patria. Entonces, al símbolo le podemos dar el contenido que queramos, pero también se puede utilizar para justificar violaciones a los derechos humanos. Entonces, es un caso que a mí me parece interesante. Vamos a ver qué resuelven, si algún día resuelven, porque ya ven que cuando se van a la corte 3 años, bueno, creo que eso era con el pleno anterior, que eran malos, terribles, y qué bueno que ya se fueron, debiesen de pasarlos a todos al paredón. Ahora que ya están los nuevos, yo creo esto se va a resolver en 15 días y todos vamos a estar contentos. ¿Estamos? Las partes creo que vamos a ir a bailar abajo de un arco iris y comeremos felices perdices. ¿Estamos? Muy bien. Hablemos de nuestro sobreseimiento. Pero bueno, muchas gracias por esto que me envió, lo leo con calma. No es necesario que me manden documentos. La participación, si la hacemos en clase, para mí sería mejor. Pero bueno, si desean hacerlo, no tengo inconveniente alguno, ¿no? A lo mejor les es más fácil, más cómodo, lo que sea. Pero bueno, si lo podemos platicar acá cuando estemos viendo los temas, sería maravilloso. Por ejemplo, les voy a mandar la de sobreseimiento, explicaré qué es sobreseimiento y la próxima clase hablemos del sobreseimiento. Muy bien. ¿Qué es el sobreseimiento? Primero que nada, vamos a entender que el sobreseimiento es una institución procesal mediante la cual se detiene el procedimiento por falta de alguno de los elementos constitutivos de carácter fundamental. Recuerden ustedes cuáles van a ser los elementos constitutivos o los elementos indispensables para el proceso. Vamos a tener que son 4 elementos. El primero se va a referir a las personas en el proceso. Díganme, por favor, si se comparte mi pizarrón. ¿Ya se ve? Sí, Sí. se ve. Sí, ya se ve. Gracias. Miren. Piénsenlo así. Primer elemento indispensable será los que se refieren a las personas. A los sujetos principales del proceso. Y así tendremos que serán la competencia del tribunal, la personalidad de las partes, la legitimidad de las partes y la capacidad de las partes en el proceso. Estos van a ser los presupuestos procedimentales que atañen a las partes. A ver, ¿recuerdan ustedes en aquella audiencia inicial de una persona de nacionalidad suiza que se estaban peleando un inmueble? ¿Qué fue lo que hice valer como defensa? ¿Qué ataqué? La legitimidad. La legitimidad de la parte. Entonces ataqué un presupuesto procedimental referente a las personas del proceso. ¿Queda claro? Entonces,
pues habrá que ver que el sobreseimiento se va a dar cuando no hay un elemento constitutivo, cuando falta alguno de estos que se le llama también presupuestos procedimentales. A su vez, vamos a tener otros presupuestos referentes a la materia. Aquí lo que se estudia son la formalidad legal del proceso en su vía. Piense usted, en materia civil tenemos vía ordinaria y vía especial. En el proceso penal mexicano tenemos vía ordinaria y procedimiento abreviado. ¿Sí lo notan? Tenemos también la vía del procedimiento de particulares. Acción penal de particulares, ¿recuerdan? Entonces, pues, si se está tramitando mi procedimiento en una vía que no es, también lo vamos a hacer notar. Siguiente procedimiento, perdónenme, presupuesto procedimental. Los referentes a la comunicación, es decir, a los requisitos que establece la ley para realizar actos procedimentales. Propiamente de acusación, que es el caso que nos atañe. La acusación debe de cumplir con los requisitos establecidos en la ley y debe de ejercerse en el plazo establecido por la norma. Ya veremos qué pasa si no se ejerce, si no se presenta la acusación en el plazo que marca la ley. También veremos qué pasa si la acusación no cumple con los requisitos de la ley. Pero esto es un presupuesto procedimental. Muy bien. Y el último es el referente al orden consecutivo de los procesos. Vamos a ver que todo esto lo vamos a discutir en etapa intermedia, ¿eh? Pero piense usted lo siguiente, el orden consecutivo de los procesos. Pues vamos a ver que no exista conexidad con otro proceso, que no exista litispendencia con otro proceso y que no haya pronunciamiento previo respecto de los mismos hechos, las mismas partes y las mismas causas. Es decir, que no haya cosa juzgada. Entonces, dense cuenta que todos estos impiden que continúe el proceso. ¿Por qué? No se puede dar la relación jurídica procesal que hemos platicado mucho de ella. Creo que les mandé ese sí un documento a su chat, ¿no? Sí, sí llegó. Eso. Pues no puedo hablar que exista una relación jurídico-procesal en la cual falte alguno de estos elementos o esté viciado. Por ello, hay que entenderlo como presupuestos procesales, presupuestos procedimentales que permitan realizar la respectiva relación procesal. Entonces,
Chéquenlo así. Si alguno de estos falta, podrá darse lugar a un sobreseimiento. ¿Queda claro? Ahora, veamos lo siguiente. Denme un segundito. Un segundito, un segundito. Listo. Es que estoy agregándole estos elementos al documento que les envié, porque acabo de notar que el día que lo redacté no se los puse. Entonces, les comparto en este momento el documento. Para que lo tengan. Ya con esto último que acabo de señalarles, y completa la explicación para que les sirva de material, pues para su examen, ¿no? Para su tercer examen. Díganme, por favor, si les llegó. Aquí al chat de Zoom. Creo que todavía no. A ver. Y ya nada más lo mandan a nuestro chat de WhatsApp para que lo tengan, y el otro pues, lo borramos, ¿no? Dejen de una vez, se los borro para que no haya confusiones. Ya llegó. Ya llegó y borro el anterior. Listo. ¿Sale? Manden este nuevo y ya trae la información que les acabo de dar. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esto, tenemos que seguir pensando qué pasa con el sobreseimiento. Insisto, el sobreseimiento detiene el procedimiento por falta de alguno de estos elementos constitutivos. Por lo tanto, el sobreseimiento consiste en la declaración judicial de la existencia de un obstáculo jurídico o material que impide el examen de fondo de la controversia. Este obstáculo jurídico material debe de estar expresamente enumerado en ley. En el caso concreto, nosotros lo vamos a encontrar en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Analizaré a continuación estos supuestos, pero ¿qué es lo que me interesa? ¿Cuáles son los efectos de la declaratoria de un sobreseimiento? Vamos a ver que los efectos legales serán dar por terminado el procedimiento con efectos de sentencia absolutoria. Por lo tanto, extingue la acción penal y todas las medidas cautelares dictadas en su momento en contra del imputado. Esto lo vamos a apreciar en el artículo 328. ¿Quién me ayuda a darle lectura? 328.
Yo, profesor. Si es tan amable. Efectos del sobreseimiento. El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria. Pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta. Inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado. Expresamente nuestra ley señala los efectos. Tiene efectos de una sentencia absolutoria. ¿Ven la importancia? ¿Ven ustedes por qué en esa audiencia que platiqué hace un rato con Lidio, yo solicité una declaratoria de un sobreseimiento? Y para la defensa de los intereses de mi representado, pues, ¿qué le conviene más? ¿Que se vuelva a hacer la investigación, se corrijan los errores? ¿O que ya le digan, no te pueden volver a molestar por estos hechos? Insisto, yo defiendo intereses. No estoy de acuerdo con lo que hacen mis angelitos. ¿Están de acuerdo? Lo mismo que cuando voy por víctima. Defiendo intereses. ¿Vale? Ahora, ¿quién puede solicitar esta audiencia? ¿Quién puede solicitar el sobreseimiento? Lo puede solicitar el Ministerio Público, el imputado o su defensor. Mi consideración, de acuerdo a lo que marca la ley, es que la víctima no podrá solicitar sobreseimientos. Muy bien. ¿De dónde extraemos esta información? Lean, por favor, el artículo 327. Artículo 327. Sobreseimiento. El Ministerio Público, el imputado o su defensor podrán solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa. Recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará dentro de las 24 horas siguientes a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La Ok, incomparecencia, espérame tantito. ¿Quiénes pueden solicitarlo de acuerdo al inicio del primer párrafo? Ministerio Público, imputado o su defensor. No está facultada la asesoría, ni la víctima. ¿Sale? Muy bien. ¿Cuándo lo podemos pedir? ¿Cuál es la oportunidad para pedirlo? Aquí también vamos a analizar esta circunstancia. Algunos establecen que se puede solicitar en cualquier momento, desde la vinculación de proceso hasta antes de que me dicten sentencia definitiva. Bueno, vamos a analizar si esto es así, o por lo menos les voy a decir cómo lo considero yo. Para mí el momento para solicitarlo tiene que ser una vez que se ha cerrado la investigación complementaria y hasta antes de la celebración de la audiencia intermedia. ¿Por qué lo señalo así? El fundamento que encuentro son los artículos 129 y 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a leerlos. Judith, ¿tendrá a la mano su Código Nacional? Que me ayude a leer el artículo 129. Ok, sí, artículo 129, deber de objetividad y debida diligencia.
Ujú. La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducir a la debida diligencia a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. Al concluir la investigación complementaria, puede solicitar el sobreseimiento del proceso o bien, en la audiencia de juicio, podrá concluir solicitando la absolución o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en esta surjan elementos que conduzcan a esa conclusión de conformidad con lo previsto en este código. Bueno, Durante- aquí estamos viendo que el Ministerio Público está obligado a realizar una investigación objetiva, donde vea pruebas de cargo y de descargo. Recuerden ustedes que hay distintas formas, esto también lo vimos, de configurar la investigación en un país. En los sistemas netamente adversariales, como es el norteamericano, el Ministerio Público no solicita sobreseimientos, el Ministerio Público acusa. ¿Estamos? Nuestro sistema, recuerden que tiene como pretensión descubrir la verdad y se le encarga esta función a un ente público que deberá de hacerlo representando los intereses de toda la sociedad que incluye al procesado. Por lo tanto, si no hay elementos para continuar un proceso, solicito el sobreseimiento. Pero dice, una vez cerrada la investigación, ¿estamos? Porque luego, bueno, me ha tocado que los defensores piden sobreseimientos en investigación complementaria sin que se haya cerrado la investigación. Me parece que no sería adecuado. Bueno, y leamos el siguiente artículo porque señalo que tiene que ser hasta antes de la audiencia intermedia. ¿Quién me ayuda leyendo el artículo 324? Dice, consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria. Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los 15 días siguientes deberá, primera, solicitar el sobreseimiento parcial o total. Segunda, solicitar la suspensión del proceso o, fracción tercera, formular acusación. Entonces, ¿hasta qué momento tiene el Ministerio Público para solicitar el sobreseimiento? Antes de celebrarse la audiencia inicial. Una vez cerrada la investigación. ¿Sí queda claro? El defensor, desde mi punto de vista, tiene que solicitarlo. Bueno, el Ministerio Público lo va a solicitar antes de presentar acusación y si es la defensa quien lo pide, tendrá que ser antes de la audiencia inicial, porque en la audiencia inicial, perdón, audiencia intermedia, concluye con el dictado de un auto de apertura a juicio oral. Y si la finalidad del sobreseimiento es que no continúe el proceso, pues lo tengo que hacer en ese momento. Salvo que aparezca una causal superveniente de sobreseimiento que lo podré hacer valer en etapa de juicio. ¿Queda claro? Pero eso pues es excepcional. La regla general para mí es esta. Muy bien. Ahora, veamos cuáles son nuestras causales de sobreseimiento. Ya vimos qué es, ya vimos con qué se come, ya vimos para qué sirve. Ahora, ¿cuándo lo voy a hacer valer? Por favor, váyanse ustedes al artículo 327 del Código Nacional. Dígame, Lidio. Claro, maestro. Tomando otra vez como ejemplo la audiencia que comentábamos,
Usted al momento de hacer la apelación solicita el sobreseimiento por la atipicidad que invoca. Eso no, esa mención no se pudo haber solicitado durante la audiencia de control al momento de que se decretó la no vinculación a proceso. A ver, replantéame la pregunta porque no te entendí bien. Sí, cuando la juez le dictó decretó la no vinculación al proceso de Sabas, pero usted después apeló por el tema de la atipicidad. Esta atipicidad no se pudo haber invocado en ese momento, al momento de que la juez se pronunció respecto de la no vinculación, o tenía que haber sido después en la apelación que presentó usted. Pero sí hice valer la causal de atipicidad al momento de mi intervención. Exacto, es que como ahorita mencionaba que se puede solicitar el sobreseimiento por la tipicidad hasta el cierre de la complementaria, en este caso se hizo valer o se invocó en esta inicial, ¿no? No, no, O sea, no. también. Veamos lo distinto. Estas son causales de sobreseimiento diversas de que se dé una figura procesal de extinción que traiga como consecuencia un sobreseimiento. Son distintos. Aquí vamos a ver causales de sobreseimiento después de investigación complementaria. Hay otras que expresamente dice la ley que se sobreserá el proceso. En el caso concreto, cuando nosotros hacemos valer una causal de excluyente de responsabilidad o de extinción de pretensión punitiva, la consecuencia de que ésta prospere es el sobreseimiento. Y Kefe nos ha establecido vía doctrina jurisprudencial que estas causales las puedo hacer valer en cualquier momento del procedimiento. No me tengo que esperar a etapa de juicio. El típico caso es la legítima defensa. Yo puedo hacer valer esa excluyente de responsabilidad desde el Ministerio Público y no esperarme a una investigación complementaria o un juicio para hacerla valer. Pero ahí la consecuencia es, yo lo que hice valer es una causal de extinción establecida en el artículo 29 Código Penal Ciudad de México. La consecuencia será el sobreseimiento, pero no son causales de sobreseimiento de las que vamos a ver a continuación. Otro ejemplo de un sobreseimiento, una consecuencia del sobreseimiento, piense usted la suspensión condicional del proceso. Una vez que cumplo con el mismo, se hace una audiencia de verificación de cumplimiento de condiciones y si todo está en orden, el juez ordena la extinción de la pretensión punitiva y el sobreseimiento del proceso. Pero la figura del sobreseimiento es extinguir el proceso con los efectos que ya vimos. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, gracias. Entonces, en la audiencia que usted me comenta, si mal no recuerdo, la jueza sí se pronuncia y me dice, no se da la tipicidad. No se da la tipicidad y me hace valer argumentos en el sentido de que la dignidad, pues esto es ser bien digno y todos estamos dignos y entonces habla de la dignidad como un valor constitucional y no como un elemento normativo del tipo. Me parece a mí que ahí se hace una indebida interpretación de la norma, que también lo planteé en mis apelaciones y en el amparo. Y tampoco le entraron al estudio. Porque aquí me parece curioso que haya un dictamen pericial de la propia fiscalía donde dice, pues yo no puedo cuantificar si hay una afectación o no a la dignidad de la persona. Pues entonces, si no hay afectación y es elemento del tipo, porque requiere un resultado, que la conducta haya afectado en la dignidad al sujeto pasivo, pues me parece a mí que esto es atípico. No entiendo cómo pensemos que ya que se resuelva esto y vuelvan a intentar vincular,
Pues no sé cómo van a zanjar ese error. Yo creo que esa perito ya no trabaja ahí, ¿verdad? Pero bueno, habrá que analizarlo. Pero sí, por allá va. Pero bueno, ayúdenme con la lectura del artículo. Les decía, ¿qué? ¿327? 327, por favor. En donde nos habíamos quedado, Ajá, a ver, ¿en qué íbamos? comenzaba la incomparecencia de la víctima u 327. ofendido, ajá, del sobreseimiento. Ajá, sí, por favor. Ya. Entonces, Sí, sí, ya vi dónde nos quedamos. la incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Ok. El sobreseimiento procederá cuando Ajá. Aquí son las causales de sobreseimiento que estamos analizando y que podremos solicitar en esta audiencia que les platico. ¿Estamos? Les enviaré otra intermedia donde piden el sobreseimiento. Y quiero que ustedes noten la diferencia entre Chana y Juana. ¿Estamos? Muy bien. A ver, dígame, por favor, Karen. el sobreseimiento procederá cuando 1. El hecho no se cometió. 2. El hecho cometido no constituye delito. 3. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. 4. El imputado esté exento de responsabilidad penal. 5. Agotada la investigación, el Ministerio Público estime que no cuenta con los elementos suficientes para fundar una acusación. 6. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos por la ley. 7. Una ley o reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso. 8. El hecho que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado. 9. Muerte del imputado. Y 10. En los demás casos que lo disponga la ley. Justo aquí tenemos las causales de sobreseimiento. Por ejemplo, las que platicamos hace un momento caben en la última fracción. Y en todos los demás casos habrá sobreseimiento. Pero del listado que acabamos de ver, pues estos son muchos de los que vamos a poder hacer valer después de la investigación complementaria. En el caso concreto que pongo análisis, para que ustedes consideren, vamos a ver que existe fracción 1 y fracción 3. En la escaleta ustedes van a notar que pongo ambas fracciones. Obviamente no puedo señalar las dos, pero mi escaleta, recuerden, es mi script al presentarme a la audiencia. Ya estando en la audiencia, decido irme por fracción primera. ¿Me repite qué dice la fracción primera, Karen? Que el hecho no se cometió. El hecho no se cometió. Señoría decide establecer fracción tercera. ¿Cuál es la fracción tercera? Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado. Ok. Tiene la facultad del juez de decretar el sobreseimiento incluso por causal diversa de la que solicita el peticionario. Es completamente legal. Diga, Milda. Disculpe, profesor, tengo una duda respecto de la fracción tercera y la cuarta. ¿Cuál es la diferencia? La tercera, apareciera claramente establecida la inocencia del imputado. Y cuarta, el imputado está exento de responsabilidad penal. Sí, así es. Ok, bueno, la tercera se refiere a que haya datos de prueba que nos digan que soy inocente. Y aquí otra vez, pregúntense ustedes esto.
¿cuál es el estándar probatorio que debo de cubrir para que se me dé un sobreseimiento? Aquí quede establecida la inocencia del angelito. Pues, ¿qué no ya tengo la presunción de inocencia? Analícenlo. Veamos la siguiente fracción, que es creo la que te generó duda, ¿no, Isla? Sí. El imputado está exento de responsabilidad. ¿Cuándo queda exento de responsabilidad penal? Pues cuando caiga en un inimputable. Ok, sí, ya me queda más claro. Ahí, acuérdese que hay causales de no responsabilidad en materia penal. Muchas gracias, profesor. ¿Vale? Ahí que va a entrar aquellas, abrimos porfa, ya nada más para aclarar y ya se nos está acabando el tiempo, pero abra su código penal de la Ciudad de México, por favor. Y hay correlativo en el federal y en los estados, ¿no? Pero váyanse al código de la Ciudad de México, por favor. Y de ahí vea el artículo 29. Esto, insisto, para que sea más fácil la explicación. En el artículo 29, busque deme un segundito, atipicidad. Acá. Serían tenemos aquí distintas causas. A esto le llamamos causas de exclusión del delito. Nos dice, el imputado está exento de responsabilidad. ¿Cuándo estoy exento de responsabilidad? El delito se excluye cuando concurra alguna causal de atipicidad, de justificación o de inculpabilidad. Entonces, si yo acredito alguna de estas, se tiene que sobreseer el proceso. Insisto, atipicidad, justificación o inculpabilidad. En el caso que platicábamos, Lidio, hice valer atipicidad. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. La fracción cuarta es relacionada con Ciudad de México, artículo 29. En el federal, no recuerdo ahorita cuál es, pero tiene su correlativo. ¿Estamos? A mí me gusta cómo está diseñado el artículo 29 del Código Penal de la Ciudad de México. Me parece dogmáticamente y técnicamente mejor que el federal. Por eso siempre los remito a eso. No es lo mismo hablar de atipicidad que de inculpabilidad, que de justificación. ¿Quedó claro? Muy bien. Lean la escaleta. Espero que les sirvan las escaletas que les doy. Y vean la audiencia. Y eso lo platicamos en nuestra próxima sesión. Se nos ha acabado el tiempo. Tengan excelente resto de jornada, muy bonita mañana y nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Gracias. Buen día, hasta luego. Hasta luego.